Guillermo, buenas noches, bienvenido, gusto saludarte. Hola, Guillermo. Pablo, ¿cómo les va? Saludo para todos, muy buenas noches. Bien, bien. Evidente. Estamos muy atentos, forma Sí. parte de la charla que veníamos teniendo, a los trascendidos que hay de último momento respecto de los cambios en el gabinete. Ya lo hemos contado más o menos, la preponderancia que tendría Massa en el nuevo gabinete, Mansur pasaría a otro lugar, y mientras tanto se espera la llegada de Batakis, Mucha ¿no? especulación por esta hora, ¿no? Sí. Sí. Lamentablemente hay veces que este gobierno no ha tenido la prolijidad a la hora del manejo de los procesos de cambio, ¿no? Porque se echan a lanzar muchas versiones. De hecho, hace 2 semanas que se estaban hablando de cambio de gabinete, y pareciera que hay una indefinición que va acumulando expectativas, como un Sí. dique que va juntando Sí. agua Y corroyendo la credibilidad del gobierno. Pero porque- tal cual. Tal cual. Estamos atentos a esa evolución de acontecimientos porque resultan determinantes también para lo que ocurra mañana con la comercialización de los dólares y de las acciones que diferentes sectores, como vimos en este noticiero, están esperando. Le vamos a dar continuidad, Pablo, a lo que evidentemente se ha transformado para el gobierno de la provincia de Córdoba en una preocupación, sobre todo pensando en el horizonte electoral que viene, que es la cuestión de la inseguridad en la provincia de Córdoba. Y sobre todo las críticas. Hoy, cuando la oposición le pide a Schiaretti que cambie al ministro de Seguridad, lo sentó a su par para ratificarlo en el cargo, pero a la vez dio una respuesta trabajando sobre un eje que es el post-delito. Porque aquí cuando se anuncia la colocación de domos, está claramente determinado que los domos no han evitado que se produzcan los delitos. Tal vez hayan o ayuden a esclarecerlos una vez de producido. Y aquí no se trabaja sobre la prevención, sino sobre la represión posterior del delito, que sabemos que no completa la complejidad del tratamiento del tema. Y las autoridades del Poder Judicial también están relacionadas con esta cuestión. Y desde que se publicó la información de la que vamos a hablar ahora, hasta el momento no ha habido respuestas que nieguen esta afirmación. El periódico Marca Informativa, en un trabajo periodístico realizado por Adolfo Ruiz, que es un periodista especialista, sobre todo en temas carcelarios, dio un dato relevante respecto de lo que sucede con el delito y el Poder Judicial, que es parte del problema de la inseguridad. Bueno, ese dato da cuenta de que Córdoba es la provincia que mayor cantidad de presos tiene con prisión preventiva. Hay un abuso de la prisión preventiva. Vamos a ver los números respecto de esa estadística. En el 2010 había en la provincia de Córdoba 5.862 personas detenidas. Datos a junio, 15 de junio del 2022, hay detenidos en la provincia de Córdoba 11.537 personas, siendo que entre 2010 y 2022, en 12 años no se construyó ninguna nueva cárcel. Están atiborradas las cárceles existentes en la provincia de Córdoba. Pero de esos 11.537 detenidos, solamente hay 4.326 personas con condena firme. Un 37% de quienes están detenidos tienen la condena firme, están cumpliendo una condena. El restante porcentaje está con prisión preventiva. El promedio nacional de prisiones de personas detenidas con prisión preventiva es del 54,8%, que tiene condena firme. Es decir, que el 46% restante tiene prisión preventiva. Tiene la provincia de Córdoba un nivel muy superior de prisiones preventivas respecto de lo que sucede con el promedio nacional. Vamos a ver el mapa de las prisiones preventivas. Miren ustedes, la provincia de Córdoba tiene el 60% de las personas detenidas con prisión preventiva. Otro distrito, provincia de Buenos Aires 49, Santa Fe 45, San Luis 47, Río Negro 12% de los detenidos. El sistema judicial de Río Negro es tomado como ejemplo por muchos distritos, es
de los sistemas judiciales que mejor funciona. De los detenidos, solamente el 12% tiene prisión preventiva. Córdoba, junto con Formosa, son las dos provincias que mayor cantidad de gente detenida sin condena firme, con prisión preventiva. Esto también es parte del problema que vivimos en la provincia de Córdoba, ligado con la inseguridad. Y una respuesta que se pide de distintos sectores es que se detenga a la gente. Bueno, Córdoba tiene el doble de detenidos que hace una década atrás, pero no tiene el doble de personal del sistema penitenciario, no tiene el doble de cárceles. En una entrevista que realizamos para Telediario Televisión hablamos con el fiscal provincial con sede en Córdoba, el doctor Guillermo González, y le preguntábamos respecto de esta estadística y así reflexionaba. Yo creo que no es un tema menor, creo que es un interesante debate, que es muy técnico, pero por alguna razón, sabiamente, ni acá ni en otros lugares, los jueces son elegidos por el voto popular. Si los jueces fueran elegidos por el voto popular, esto no lo estaríamos hablando, porque vos sabés que la gente en su desesperación, porque la inseguridad claramente está y arrecia, pide que haya más punitivismo. Los expertos en el tema sostenemos que mayor punitivismo no nos trae paz social y estamos en esa discusión constante. Hay que ser muy delicados, hay que ver. Si vos te podés ver, por ejemplo, yo en este momento no manejo exactamente los números, pero yo recuerdo que hace un tiempo atrás comparábamos con Santa Fe. ¿Y por qué comparaba con Santa Fe? Porque son parecidos, si se quiere, en la conformación, en la cantidad de habitantes, etc. Yo recuerdo que en un momento nosotros teníamos exactamente el doble de presos que tenía Santa Fe. Y al mismo tiempo teníamos el doble de personas trabajando en el Poder Judicial que los que tenía Santa Fe. Entonces, en definitiva, son máquinas que vamos funcionando y de acuerdo a nuestra capacidad de trabajo vamos avanzando. Pero eso no implica y no quiere decir que sea exactamente, responda a la realidad absoluta, porque si vos te pones a ver el promedio, por ejemplo, de homicidios, que es la tasa más terrible que se lleve, que se mide, nosotros estamos 10 veces mejor que Santa Fe. Y yo no me animo a decir que tengamos una mejor justicia que la de Santa Fe, ni nada por el estilo. Y te voy a decir una cosa más sobre el abuso de la prisión preventiva. A nosotros nos cambió la mirada de la prisión preventiva un fallo de la Corte. Así que nosotros, en todo caso, vamos replicando lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿En favor de más prisiones preventivas o menores? No, al contrario, nosotros nos obligó a partir de la causa del Hoyo Fraire, que eso es un leading case importante, donde la Corte ordenó la libertad de algunas personas que estaban imputadas, es una causa muy importante que se llevó a cabo aquí en la provincia de Córdoba, de a partir de ahí dijeron, no, bueno, ahora antes de dictar una prisión preventiva hay que cumplir todos estos pasos. Entonces, ¿por qué cree que surge esta estadística de abuso de prisiones preventivas en Córdoba? Las estadísticas muestran siempre una parte y siempre es necesario hacer una cuestión comparativa. Yo te podría hacer una cuestión comparativa, Guillermo, y en esto en absoluto estaría ejerciendo una defensa corporativa, todo lo contrario, hasta te la podría bajarle el precio a esa estadística mostrándote otra cuestión que también es un disvalor de parte de la justicia. Nosotros tenemos en nuestra mente 11.000 personas privadas de libertad en causas penales. Vamos a fijarnos cuál es la tipología, cuáles son las características, cuál es el fenotipo de esa persona que están privadas de su libertad y vos vas a ver que en una amplísima mayoría son varones, son subalimentados, son pobres, de origen pobre, no tienen educación formal, muchísimos de ellos tienen problemas de consumo de sustancias. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en general cometen delitos donde es claramente aplicable la prisión preventiva. Es claramente aplicable, porque son personas que vuelven a ponerse en situación, delinquen a cada rato y vuelven a ponerse en estas situaciones de peligro procesal, que es lo que te dice la ley. Ahora, fíjate que antes no se hablaba de abuso de prisión preventiva, pero en los últimos años, sobre todo a partir de la creación de fiscalías de delitos complejos en Córdoba, empezaron a caer presos un montón de gente que antes no caían presos.
emprendedores inmobiliarios, intermediarios financieros, un montón de delitos que antes no se investigaban y que ahora se están investigando. Fíjate que desde ese lugar se critica mucho la aplicación de la prisión preventiva. Yo, en mi trabajo, en general, soy bastante restrictivo en aplicarla, pero hay que ver caso por caso. El gobernador habla del problema de la pobreza y la marginalidad como caldo de cultivo para la generación de una situación de inseguridad. La pobreza y la inseguridad, hay ahí un punto de conexión, aunque no necesariamente. La otra cuestión es, no necesariamente también invertir en recursos, crear nuevas policías, poner domos, resuelve el problema complejo de la inseguridad, porque también está, lo que no está sucediendo es la reinserción social de aquellos que caen en el delito, que como bien lo explicaba el fiscal, una y otra vez vuelven a delinquir y a caer en prisión preventiva porque no se los reinserta socialmente, porque el tratamiento penitenciario tampoco es el eficaz. Los números que se publican anualmente respecto de las estadísticas penitenciarias en el Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución penal, que todos los años publica el Ministerio de Justicia de la Nación, son claros a este respecto. Estadísticas carcelarias, niveles de capacitación laboral. ¿Cuántos de los que están presos se los capacita laboralmente para que cuando salgan tengan un empleo? A nivel nacional el promedio es del 11,1%. En Córdoba solamente el 5,7%. Es decir, de los 11.000 presos que hay, solo se está capacitando en las cárceles de la provincia para que cuando salgan tengan la posibilidad de tener un recurso para desempeñarse en un trabajo al 5%. En el plano educativo, a nivel nacional, el 42% de las personas que están presas tienen educación. En Córdoba, muy por debajo de ese nivel, el 38%. Trabajo, porque adentro de las cárceles también se trabaja, incluso recibiendo remuneración. A nivel nacional, el promedio de quienes trabajan son el 38% de los detenidos. A nivel provincial, solo el 31%. El deporte, que a veces que es una vía de escape y hace que los presos no caigan en la droga, tengan un proyecto dentro de las cárceles mientras se cumple su condena. A nivel nacional, el 60% de los detenidos realizan deportes. En Córdoba, con el hacinamiento que tienen las cárceles, solo el 22,9% realiza deportes. Esto también explica por qué el sistema del poder político y el poder judicial en la provincia de Córdoba desde hace muchísimo tiempo no encuentra respuesta a la principal preocupación que tienen los cordobeses, la inseguridad. Así son las cosas. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches.